Hendrick es para NASCAR lo que Ferrari es para la Fórmula 1, y si no habías oído hablar del equipo más laureado de NASCAR, es normal, ya que en esta categoría la identidad de los equipos no está tan marcada como en otras categorías. Aquí, los equipos no tienen una livery para todos sus coches, ya que cada máquina es teñida con los colores de sus patrocinadores, y los equipos tienen desde 1 hasta 4 coches en pista. Por eso es difícil distinguir en un principio a los equipos de NASCAR, aunque los más conocedores sabrán que existen otras formas de distinguirlos, como los números, los cuales no pertenecen a los pilotos como es en Fórmula 1, sino a los equipos, por lo que algunos números llevan años en la categoría siendo usados por muchos pilotos. Y en el caso de Hendrick pasa algo raro, ya que a diferencia de otros equipos estadounidenses como Penske y Andretti, que han pasado por muchas categorías internacionales, Hendrick se ha quedado solamente en las categorías de Stock Cars, raramente saliendo a otros seriales. Literalmente, la única vez que fueron a Le Mans lo hicieron con un coche de NASCAR. Porque sí, ellos fueron el Garage 56 en 2023. El equipo Hendrick Motorsport actualmente compite en NASCAR Cup Series con 4 coches. Él prepara sus propios motores y de hecho le provee sus motores a otros equipos como Spire. Está presente en categorías inferiores de stocks gracias a sus colaboraciones con otros equipos, como la del Junior Motorsport en Xfinity, siendo el equipo más laureado de la categoría con 14 campeonatos de pilotos hasta 2025. Y no voy a decir cuántas victorias tienen, porque en una semana este número puede quedar obsoleto, solo quédense con que son más de 300. Además de que algunos de los pilotos más famosos de la NASCAR han pasado por esta estructura, y sorprendentemente, Hendrick no es uno de los equipos más longevos de la categoría, razón por la que se podría considerar como una dinastía dentro del deporte. Durante los 70s, Rick Hendrick consiguió mucho éxito como empresario a una edad muy temprana, convirtiéndose en el dueño de múltiples concesionarios en Estados Unidos bajo la marca de Hendrick Automotive, y tras hacerse con un patrimonio muy bueno, decidió que quería invertir en el deporte, y teniendo en cuenta que ya estaba relacionado con los motores, al final de los 70s creó su equipo de carreras, solo que no de autos, sino de botes, y aunque cosechó éxitos muy rápido, lo terminó abandonando por lo peligroso que era. Pero no hizo de lado su objetivo de triunfar en el deporte, y en 1984 creó un equipo de NASCAR, y lo llamó el All-Star Racing. Así es, no le puso su apellido, el nombre por el que ahora lo conocemos. Pero esto tenía una razón. Originalmente, este se planteó como un equipo donde se reunirían personalidades importantes, y se esperaba que fuera un Dream Team. Basta con decir que el piloto que originalmente se planeaba poner al volante del coche era el mismísimo Richard Petty, el único piloto con 7 campeonatos de NASCAR en esa época, y quien todavía en la actualidad mantiene el récord de más victorias en la máxima categoría de Stock Cars con 200. Pero por diferentes razones, el proyecto no se terminó de concretar, y Rick Hendrick pasó de ser un copropietario, como tenía planeado, a hacerse cargo de todo el equipo. Y por esta razón, Hendrick limitó el presupuesto del equipo y cabe decir que no terminaron firmando a Petty, aunque Hendrick no se quedaría con las ganas de tener un 7 veces campeón en su equipo, solo que le tocaría hacerlo en sus coches. Pero para eso aún falta tiempo, y volviendo al inicio, el All-Star Racing debutó en la temporada de 1984 con un coche, el número 5 con Geoff Bodine como piloto, 5 empleados y solamente 2 chasis para la temporada. De repente, este ya no sonaba como el equipo de ensueño. Pero realmente no empezaron mal, ya que en sus 3 primeras carreras acabaron dentro del top 10. Pero de todos modos, Hendrick no se sentía cómodo financiando solo al equipo, por lo que después de 7 carreras decidió cerrarlo. Pero cuando se lo informó al jefe de equipo, Harry Hyde, este logró convencer a Hendrick de que los dejara correr una última carrera, por lo que llegaron a la 8ª fecha en Martinsville, sabiendo que a partir del lunes ya no tendrían trabajo, a menos de que hicieran algo extraordinario. Rick Hendrick ni siquiera asistió a esa carrera, y vaya que se dio una sorpresa cuando se enteró que Geoff Bodine había ganado la carrera, una victoria inesperada que no solamente convenció a Rick Hendrick de continuar manteniendo vivo al equipo, sino que también atrajo a patrocinadores que ayudarían a financiar las carreras. El equipo siguió existiendo después de Martinsville, y a partir de 1985 se decidieron a cambiar el nombre All-Star Racing por el de Hendrick Motorsport que todos conocemos. En 1986,
El equipo Hendrick decidió ampliarse, por lo que se convirtió en una estructura de 2 coches tras sumar al número 25 pilotado por Tim Richmond en su alineación. Y en el 87 sumaron un tercer coche cuando Darrell Waltrip abandonó el equipo de Junior Johnson. A Waltrip no se le podía decir que no, era un gran piloto y seguramente era el mejor que Hendrick había tenido hasta ese momento. Pero esta repentina ampliación no sonaba como la alternativa más competitiva, ya que en esa época los equipos que mejor funcionaban eran los de un solo coche, pues era muy difícil darles a 2 pilotos las mismas armas. Pero Hendrick tenía una forma diferente de ver las cosas, y su equipo con varios coches funcionaba por la autonomía que le daba a cada equipo. Para cuando llegamos a la década de los 90s, Hendrick ya había ganado varias carreras y múltiples pilotos habían pasado por sus coches, pero aún no habían ganado ningún campeonato, y Rick Hendrick sentía que le faltaba algo muy específico, lo que él describía como su propio Michael Jordan. Y un día, mientras veía una carrera de la serie Busch, lo que actualmente conocemos como la NASCAR Xfinity, encontró a un piloto joven y talentoso que le llamó la atención, un chico de California que empezaba a dar sus primeros pasos en las carreras de autos stock, después de haber encaminado su carrera desde niño a los monoplazas de Indy. Pero por no tener el dinero suficiente, dio el salto de categoría buscando una oportunidad. Hendrick no fue el primero en reconocer el talento del muchacho, pero sí fue quien apostó por él, y se lo quitó a Ford y al equipo Bill Davis, dándole un asiento en la máxima categoría para la última carrera de la temporada de 1992. Y así es como un Chevrolet con livery de arcoíris y el número 24 en el costado apareció por primera vez en Atlanta, y Jeff Gordon debutó en NASCAR. Para 1993, Hendrick hizo lo impensable y dejó que Jeff Gordon corriera la temporada completa. Y digo que era impensable porque Gordon estaba por debajo del promedio de edad que tenían los pilotos cuando llegaban a competir por primera vez una temporada completa, pero el talento de Gordon lo valía. Y además, Jeff no fue el único talento que le quitó a Bill Davis, ya que junto a Gordon fichó a Ray Evernham, quien ya era el jefe de equipo de Jeff Gordon y a quien el piloto procuraba tener a su lado desde que llegó a NASCAR, porque se sentía cómodo con él. Ambos eran grandes talentos, y en el caso de Evernham, por ejemplo, él fue quien empezó a usar atletas de alto rendimiento en vez de mecánicos para cambiar los neumáticos, y juntos terminaron formando el equipo que los fanáticos apodaron los Rainbow Warriors, por la peculiar livery del coche número 24. En 1993, el equipo de Jeff Gordon no ganó ninguna carrera, y fue hasta 1994 que empezaron a llegar las victorias. Pero en 1995, el equipo Hendrick al fin consiguió cosechar el éxito que venían construyendo por años, ya que Jeff Gordon se enfrascaría en una pelea por el título con el 7 veces campeón de NASCAR Dale Earnhardt, prácticamente lo mismo que el enfrentamiento entre Hamilton y Verstappen en 2021, solo que Gordon tardó solo 3 temporadas para ser campeón, y a partir de aquí, Hendrick Motorsport no hizo más que incrementar su palmarés, ya que en 1996 el coche número 5 al fin se haría con el campeonato con Terry Labonte como piloto, y Jeff Gordon volvería a ser campeón en 1997, 98 y en el 2001, convirtiéndose en tetracampeón de NASCAR y ganando la brutal cantidad de 93 carreras en Cup hasta su retiro en 2015, todas con el equipo Hendrick. A partir de 2004, la NASCAR abandonó el sistema de puntos tradicional para empezar a usar un sistema de postemporada, el cual ha ido cambiando con los años, pero su objetivo es que los pilotos campeones sean los que ganen carreras y no los que suman más puntos, ya que de esta manera, pilotos que no ganaban ni una sola carrera en el año se empezaban a perfilar para ganar los campeonatos solo por terminar la mayoría de las competencias. Y en un inicio, el piloto que mayor provecho le sacó a estas reglas fue el piloto que llegó en 2001 al equipo Hendrick, y que a partir de 2002 empezó a correr de tiempo completo en la NASCAR Cup con el coche número 48. El piloto que dio el salto de las carreras de off-road a los óvalos de asfalto, Jimmie Johnson. Para este punto de la historia, solo habían 2 pilotos que habían alcanzado la hazaña de conseguir 7 campeonatos de NASCAR, los ya mencionados Richard Petty y Dale Earnhardt, y a estos 2 luego se les sumó Jimmie Johnson, quien ganó el título en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 y 2016, lo que habla del gigante que es el equipo Hendrick.
Después de Jimmie Johnson, Hendrick volvió a ganar los campeonatos de las temporadas 2020 y 2021 con Chase Elliott y Kyle Larson respectivamente. Pilotos que actualmente siguen sumando victorias y todavía podrían ganar más títulos porque el equipo se encuentra en un excelente nivel. Como dije al inicio, Hendrick actualmente cuenta con 4 coches muy competitivos en la NASCAR Cup Series. El número 48 que comenzó con Jimmie Johnson sigue en la alineación del equipo. No es raro porque este es el número con más campeonatos, y hoy en día lo conduce el piloto Alex Bowman, quien es considerado por los fanáticos como el eslabón débil de Hendrick, pero en realidad no es tan malo, solo que Bowman cumple con el rol de ser un especialista en circuito. Por ejemplo, en 2024 su única victoria fue en Chicago, pero para su mala suerte, en Hendrick hay otros pilotos que pueden ser mejor tanto en óvalos como en circuitos, y es difícil llenar los zapatos de Jimmie Johnson. El número 24 es un icono de la NASCAR y del equipo Hendrick, además de que Jeff Gordon ya es copropietario del equipo, por lo que este número ya es un clásico, y aún sigue empleando su icónica livery de llamas, siendo el piloto proveniente de los simuladores William Byron quien actualmente conduce este coche. Y vaya que es rápido, ha conseguido muchas victorias con él, y pareciese que es cuestión de tiempo para que gane su primer título. El número 9 no es un número icónico del equipo, pero tiene su historia, ya que Rick Hendrick prácticamente le compró el número a NASCAR para que su actual piloto Chase Elliott condujera con el mismo número que alguna vez usó su padre, el campeón Bill Elliott. Y de hecho, Chase también es campeón. Es el piloto más popular en Estados Unidos y tiene un estilo de manejo muy característico de los pilotos de la vieja escuela, razón por la que actualmente no se ha sentido cómodo con los coches de la nueva generación. Y por último está el coche número 5, pilotado por el mejor piloto de la categoría en la actualidad, Kyle Larson, quien llegó a la NASCAR Cup Series gracias al programa Driver for Diversity de NASCAR, debido a su ascendencia japonesa, y en el pasado fue piloto del equipo Chip Ganassi, pero en 2020 cometió el peor error que puede cometer un piloto. Dijo la palabra con N, un caso muy similar al del expiloto de Red Bull Juri Vips, razón por la que sus patrocinadores lo abandonaron y el equipo lo terminó despidiendo, pero en este caso, Rick Hendrick, siendo consciente de su talento, le abrió las puertas de su equipo, puso los logos del equipo en su coche, ya que el piloto no tenía patrocinadores, y en su retorno a la categoría en 2021, le repartió una paliza al resto ganando el campeonato al final del año. Un equipo impresionante y que nunca ha dejado de ser competitivo, razón por la que todos los años está involucrado en la pelea por los campeonatos.